los saludo nuevamente. La verdad es que no quiero acaparar mucho tiempo presentando la conversación de hoy, porque la verdad es que como dijeron los compañeros y como nos encargamos de compartir, es una conversación con la cual tenemos una expectativa enorme, no solo por el tema, sino por la invitada, que vuelvo a decir que es una invitada, pero no lo es, sino que es una amiga del espacio, si se quiere, una persona que jueves a jueves nos acompaña, y estoy hablando de la querida compañera Alejandra Gils Carbó, abogada, docente universitaria, procuradora general de la Nación entre los años 2012 y 2017, y bueno, la verdad es que huelgan las palabras para describir a semejante cuadro y a semejante participante. Así que, bueno, con la propuesta de hoy de compartir con Alejandra todas y cada una de estas consideraciones, puntualizando obviamente materias que son de su obvia referencia, se me cruza la idea bueno, de los temas vinculados al inminente proyecto, a este proyecto que fue debatido en estos últimos días de los gobernadores del Frente de Todos vis a vis con el presidente para reformar la Constitución, en fin, un montón de consideraciones que seguramente estén a la orden del día para la reflexión de Alejandra, a quien, bueno, sin mucho más preámbulo y sin mucho más texto, quería darle la palabra en este encuentro para, bueno, ya empezar a compartir estas palabras. Así que, Alejandra querida, te saludo, te agradecemos de todos los que organizamos este espacio, de tu espacio también, y bueno, desde ya, cuando gustes, podés comenzar. Bueno, muchas gracias, Juan. Un saludo a todas y todos los que llegaron después, porque se iban sumando gente después de que aparecí. Y bueno, el tema es trascendido, diría yo, porque el proyecto todavía no está presentado y visible, ¿no? De un proyecto de ley que tendría gran apoyo de un sector importante de los gobernadores, ya que es más que un trascendido, para ampliar la Corte Suprema de la Nación a 25 miembros. Y lo otro que sabemos de este proyecto es que establecería paridad de género y especialidad en la materia. Esos fueron los tres aspectos que tuvimos noticia de que serían el eje del proyecto. ¿Qué podemos decir de esto? Es realmente una jugada audaz. Con lo de jugada no le quiero bajar su precio, casi me gustaría decir brillante, pero si se logra, podemos ver cuando funcione que genere ciertas disfunciones, pero bueno, como es la vida humana, ¿no? Que nada es perfecto. Yo creo que sin duda merece todo el apoyo y que es algo fundamental, porque sería la manera de desarticular este esquema tan cerrado de dominación que fue la que llevó a cabo el lawfare con apoyo de la Corte Suprema de Justicia. Lógicamente, si no, no existiría, hubiéramos visto fallos condenando esas prácticas, ese uso de los arrepentidos, no la hubo. Y hay un escenario en el que aparece esto, ¿no? Porque al principio, ¿se acuerdan? La reforma judicial que se presentó apenas inició el gobierno, tenía un proyecto que tiene algunos puntos parecidos, que era ampliar la cantidad de jueces federales de la Cámara Federales, lo que implicaba Comodoro Pi, llevar ese número como a 40, sumar jueces federales de todas las provincias, porque ahí entonces uno decía, bueno, si los senadores están en las provincias, están interesados porque necesitan tener más jueces federales, uno los está invitando desde ese interés a participar en la ampliación de una Cámara que es de capital. Sin embargo, eso no sucedió. ¿Y por qué sucedería ahora? Bueno, el escenario que se da es algo donde han recrudecido. Si bien hubo como una especie de relax, digamos, hubo muchos fallos de tribunales orales que no siguieron con la tesitura de esos jueces alfiles del lawfare, de realmente realizar actos criminales y invocando pruebas falsas para condenar a alguien, ¿no? Si bien en ese sentido hubo un relax, hubo otra cosa que sucedió hace poco tiempo, que fue esta decisión de la Corte de
declarar inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura, una decisión absolutamente arbitraria, con una causa iniciada hace 13 años, durante los cuales nunca les pareció inconstitucional la designación de todos los jueces, que implica además de un golpe institucional, porque es la arbitrariedad de degradar la institución del Consejo de la Magistratura, y es una concentración aún mayor del poder en esa corte de 4 jueces, que es la que permitió y permite que sigan avanzando las causas para manipular y presionar funcionarios, para eliminar líderes sociales y políticos, para lograr la proscripción del Partido Popular, como ya se logró antes por otros instrumentos. Y dijo que todavía sigue el lawfare porque recientemente, yo tengo noticias de lo mío, pero debe haber muchísimos más. La Cámara de Hornos y Boriski, la Cámara de Casación de los jueces que jugaron al pádel en la Casa Rosada, uno de ellos, el otro que había citado tantas veces, dejó sin efecto el sobreseimiento de Ricardo Nissen, Gabriela Boquín y Carlos Zanini por el caso de Correo, por delitos absolutamente inventados, que habían sido rechazados en primera y segunda instancia, revocan, mandan a investigar y suman a Gil Carbó porque algo tendría que haber y le habría escrito los dictámenes a Gabriela Boquín. Bueno, el lawfare sigue, cuando eso viene de un tribunal supremo en lo penal. ¿Qué otro cambio de escenario también? Hay una tensión en estos momentos entre los gobernadores y la ciudad de Buenos Aires por el fallo de la coparticipación que se avecina. De manera que esta irrupción de una gran cantidad de gobernadores diciéndole a la Corte, queremos cada uno un miembro en esa Corte, es una manera también importantísima y una señal política de poder, de que el poder está en el soberano, que es el pueblo que nos votó, y como nosotros tenemos el poder, podemos con nuestros votos, primero porque quienes deciden sobre la suerte de los ministros de la Corte son los gobernadores con sus votos, los que opinan los jueces políticos. Porque si logran ese apoyo que no se logró para acudir a un juez por provincia, tal vez sí se puede lograr en las 2 cámaras, porque ¿qué explicación va a dar un gobernador que diga, no, yo no quiero tener un miembro de la Corte? No, ¿qué explicación va a dar en su provincia de haberse negado esa participación? Digamos que eso crea una situación donde es una muestra de poder, cuando era inminente un fallo que le iba a dejar a la Ciudad de Buenos Aires una participación que se le resta a los demás, y que ya sabemos que ahí se está jugando arbitrariamente, es una cuestión de empoderar a un presunto posible candidato a la presidencia, sale esta erupción de los gobernadores con fortaleza, con empoderamiento de todas las personas que los votaron. Y también es un escenario de gran complicación por ir iniciándose ya las campañas electorales del año que viene, por gran tensión política y por el temor a que la política podría cambiar de signo y renovarse, como se viene mostrando, con un discurso de ultraderecha que adquiere una violencia superior, lo que podría ser el lawfare de un segundo periodo, lo que podría ser, si esto no se detiene. Entonces esto tal vez genera un compromiso mayor, algo, porque acá es muy difícil, si hay 2 cosas que el poder fáctico, digamos, corporativo y financiero no permite, que es cambiar la Constitución y ampliar las Cortes. O sea, cuando se amplió fue en su momento para de beneficio durante el menemismo, en beneficio de ellos. Bueno, luego de una crisis social casi terminal, se pudo lograr la destitución de los miembros de la Corte, pero siempre en momentos donde no es algo que uno se sienta, dicte una ley ya, tiene que estar sucediendo algo que le dé impulso y que justifique un cambio como eso, y que por supuesto produce las reacciones del bloque dominante. Ya salió la AmCham, la Cámara de Comercio Americana, diciendo, no, esto es el fin de la seguridad jurídica, la ampliación de la... Y lo que sabemos
todo es que desarticular el lawfare es una prioridad para la democracia y es algo que nos lleva a que realmente este proyecto desear que sea aprobado. Pero se plantean varias cuestiones. ¿Cuál es, digamos, la reflexión en los debates, los temas que vienen con él? Primero, que es un requisito ineludible, la igualdad de género, un tema central, pero esto también es lo que se protege muchísimo del poder corporativo y financiero, que es manejado por hombres, que tiene una estructura patriarcal que siempre ha trazado una alianza con el sistema judicial patriarcal. Y es patriarcal, yo creo que alguna vez ya lo habré contado acá, porque si bien uno mira el mapa de la Corte y parece que las cifras de todas las mujeres y los hombres que trabajan en el sistema de toda nación y provincia judicial fueran parejos, la realidad es que en los cargos de mayor poder no lo son. La presencia de mujeres es de un 28% en lo que es Cortes Supremas, en lo que es cámaras federales de todo el país, principalmente en la de Capital, no hay una sola mujer. Se nombran nuevos y se siguen nombrando hombres. En los juzgados federales, la cantidad en Capital solo es lo mismo las fiscalías federales. Entonces, es algo que se protege, porque el poder financiero y empresarial también es corporativo. Es algo que se ve muy claro por ejemplo, en los ámbitos de sociedades que cotizan en bolsa, que son las sociedades más grandes, normalmente transnacionales, las que recurren al ahorro público y están bajo un sistema de control. En Europa, la Comisión Europea hizo un estudio hace unos años de que solo el 13,7% de mujeres eran miembros de consejos directivos o sindicales de sociedades cotizadas. ¿Y qué hizo la Unión Europea, la Comisión? Hizo un proyecto de ley, un proyecto de directiva a aprobar para hacerla obligatoria, que hasta donde yo sé aún no se aprobó, estableciendo un cupo importante de género para la designación de esos cargos. Y si bien no se aprobó la directiva, muchos países europeos salieron a establecer cupos para las grandes sociedades cotizadas. En Noruega del 40%, el cupo femenino, cumplirse progresivamente, en Francia del 40%, en Bélgica del 33%, en Italia del 33%, y poco tiempo después, 7 años después de que se había implementado, hicieron un estudio después del cual lo ascendieron a 40% el porcentaje. ¿Y por qué? Porque ese estudio reflejó que esta constricción a incorporar mujeres había logrado que bajara la edad de los directivos, entonces esos que estaban atornillados, porque reprendían a sectores y que estaban ahí hace décadas totalmente, no había cambios, las designaciones por parentesco habían disminuido, porque bueno, eso es también para generar, al igual que en el sistema judicial, trenzas de poder, y que había habido como una abundancia mayor de incorporación de distintas disciplinas. En Italia lo suben al 40%. Nosotros acá, la Comisión Nacional de Valores sacó, no tenemos una ley, ni siquiera oí que hubiera un proyecto de ley para modificar esto. Fíjense el poder de las corporaciones en este país, que ni siquiera nadie manda un proyecto de ley al Parlamento, siguiendo estos modelos europeos que tanto le gustan a nuestros abogados y a nuestros juristas imitar cuando no corresponde. Cuando corresponde, no lo mandó ninguno. La Comisión Nacional de Valores sacó recomendaciones, pero muy buenas, incluso señala cuáles son esas, digamos, dispositivos informales que dejan a las mujeres afuera. Dice, por ejemplo, que ese techo de cristal que impide a las mujeres ascender tiene que ver también con que directamente no pueden ascender a puestos gerenciales. Entonces, de ahí al directivo, nunca, porque no logran tener la experiencia o las relaciones internas. Y otra cosa que destaca, que son la exclusión la importancia de los encuentros informales a donde se excluye a las mujeres. Por ejemplo,
los partidos de golf, las comidas, los asados, los encuentros en estancias. Y eso me hace acordar a esa relación, ¿no?, que uno ve en la cantidad de directivos de Boca Juniors que eran miembros magistrados en Comodoro Pi, por lo menos fiscales había varios, ¿no? Esa vinculación también, ahí claro, no hay mujeres en esa comisión directiva. Y eso es, bueno, parte del lugar donde se cocinan las cosas que luego se arman. Este es uno de los motivos también por el cual se excluye a las mujeres. No participan de esas trenzas informales donde se cocinan las cosas. Segundo tema importante que tiene este proyecto, la integración federal. Y algunos pueden decir, no, pero tenemos una corte que sí tiene integración federal, porque tiene más gente de provincias. Sí, ¿qué provincias? Córdoba y Santa Fe. O sea, zona núcleo pampeana. Eso solo ya nos muestra que es una cuestión de poder. ¿Cuáles son las provincias que tienen representatividad? ¿De dónde salen esos jueces de la corte? Y bueno, las críticas que se hacen a esta posibilidad de que cada gobernador envíe un candidato es que se va a politizar el funcionamiento de la corte, esto va a generar, dicen, bueno, uno lo lee en algunos diarios, ¿no? Ya sabemos cuáles, va a generar un intercambio de favores políticos, o alianzas políticas, o intereses locales de los gobernadores, ¿no? Que cambien votos por tener desde el Estado un mejor proyecto de promoción industrial para generar empleo, para generar actividades que recauden. Bueno, a ver, eso, digamos, lo más equilibrado que le puede pasar a una corte, y incluso, esto se fue por... ¿Apagaste? Ahí está, lo habías apagado. No lo apagué, yo tengo un gato atacando cada vez que yo con Zoom, y es difícil defenderse. Entonces justo tocó la tecla de apagar. Bueno, entonces, por hacer ese comentario me perdí. Bueno, esta crítica de la politización. Porque es el discurso de la antipolítica. ¿Qué más equilibrado que la elección, que personas para representar a la población, que personas elegidas por la población? Que además eso sí tiene un equilibrio, porque va variando. En el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, donde la Corte dijo que era desequilibrado porque había más representantes políticos que eran de diferentes facciones y que por eso había que anularlo y que tenía que ser dirigido por la Corte. Pero resulta, es cierto que depende de cuál sea, por ejemplo, el signo político del que está a cargo del gobierno, tiene más posibilidad de hacer nombramientos. Pero después resulta que cambia, y ese es el equilibrio, ¿no? De que alguno tiene prioridad y después le toca al otro, y eso es lo que permite que en algunos momentos alguno meta más, o favorezca en las ternas a aquellos que sean más cercanos a sus preferencias, y después viene el otro, y esa es la idea. Pero no, esto lo quisieron eliminar ampliando sectores corporativos, que solo representan intereses corporativos, y al mismísimo presidente de la Corte, lo que implica que nunca más va a haber ese equilibrio. Esto de generar que haya gobernadores que designen ministros de la Corte, genera ese equilibrio de la política, que no lo tienen los representantes totalmente cooptados de las corporaciones, totalmente ajenos, no tienen que responder a nadie por lo que hacen, no los conocen por la calle para que alguien los encare, pueden ir tranquilos a cualquier restaurante y estar comiendo de lo mejor mientras arruinan al pueblo, que no los conoce nadie. A los políticos sí los conocen. Entonces, esto sin duda es algo favorable que es mucho más democrático. Además, si bien las provincias siempre tienen intereses suyos locales, pero en el momento en que tengan que decidir algo que tiene que ver, puestos a decidir algo que tiene que ver con lo nacional, no hay ningún elemento para pensar que no lo van a hacer desde esa perspectiva y no de su propia provincia. Si a mí me preguntan cuál es el sistema ideal, yo lo voy a decir ahora.
las ideas ideales, ¡ay, otra vez! ¿Cómo sabe qué tecla tocar? Voy a sacar el teclado. ¿Sabe? Viene y pone las patas. Está conspirando contra. Sí, no sé. Bueno, si a mí me preguntan un sistema ideal, yo diría, yo le haría una corte de 9 integrantes. La incorporación de 5 mujeres, sin salas. Porque lo que va a causar que haya 25 integrantes es la división por salas de los temas. No pueden estar 25 personas opinando en un expediente porque el trabajo sería, ya que la única solución es distribuirla en salas. ¿Por qué me parece mal la distribución en salas? Porque ahora se dice que deciden 3 jueces, porque hay 4. Bueno, supongamos que son 25 y dividen en 5 salas, van a resolver 2 jueces. Pero ustedes me dirán, no, pero hay otras salas donde van a resolver 2 jueces. Sí, pero ustedes se acuerdan que teníamos una cámara, juzgados en Comodoro Pi, que eran 12, pero las causas que importaban le iban siempre a los mismos 2. Dividir por salas trae nuevamente el peligro a la concentración. ¿Y por qué? Porque luego se manipula dónde van. A ver, ¿cómo sería una lógica distribución? De esas cosas que cualquier abogado le pone un micrófono y dice, bueno, la distribución, supongamos que va a ser 3, y por lo menos para mí sería lo mejor, no que sean 5. O sea, todo va a ir a parar a la sala donde decida Jujuy y Mendoza, ¿viste? Por ejemplo. 5 salas. Bueno, estarían divididos en tema penal, y después cualquier abogado diría derecho público y derecho privado. Esos son como las grandes ramas del derecho, de la época romana que se viene hablando, desde Santo Tomás, del derecho público privado. División es falsa en la vida real, digamos. No es pura nunca. Y los temas terminan asignados a cualquiera según convenga, porque en temas civiles hay leyes de orden público, por ejemplo, en relación, qué sé yo, no sé, a los niños, que no pueden los padres disponer cualquier cosa. Eso es público, no es privado. En sociedades, ¿qué hace la Inspección de Justicia cuando controla y sanciona sociedades, cuando prohíbe el uso de opciones? Eso es derecho privado, que una persona individual, interés individual, puede disponer, como dicen todos los libros de derecho, que es derecho privado. No, esa parte es público. No existe una tajante división entre derecho privado y público. Y aun si existiera, harían la división como quieren. Yo esto lo sé porque cuando yo entré por primera vez a la procuración, no como procuradora, sino como dictaminante ante la Corte, como fiscal ante la Corte, ¿no? Que eran de los que hacíamos los proyectos para que firme el procurador. Y había 4 salas, 4 procuradores fiscales, que también tenían firma, junto con el procurador. 2 en materia penal, uno de derecho público y otro de derecho privado. Yo estaba en el área de derecho privado. ¿Sabe qué temas se veían en el área de derecho privado? Seguridad social. Eso no tiene nada de privado. Es totalmente pública la regulación. ¿Por qué está en el derecho privado? Acciones colectivas del consumidor. Es contra privado, ¿no? Porque es un pobre consumidor que por ahí se juntaron y hicieron una acción colectiva contra una empresa. Derecho privado a full. No. La sacaban al área del público. Eran enemigos de las acciones colectivas y tenían un discurso totalmente favorable a las empresas. ¿Y quién venía ahí con una vara a decidir que las cosas? Yo llegué y resolví todo eso como procuradora. Se acabó, era 2 de penal y las otras multitema. Era eso de dividir para que siempre los temas importantes cayeran del lado más vinculado con los grandes estudios jurídicos y el establishment. Entonces, mucho se habla de las salas y de la especialidad como si fuera algo bueno, porque nos encanta los abogados hacer ideales abstractos. Esto lo decía este jurista que es también economista indio, Amartya Sen, que dice una cosa son las instituciones y otra cosa el comportamiento real de las personas.
cuando pensamos en la justicia, no tenemos que pensar que por la creación de una institución la justicia se va a realizar por sí sola. Hay que atender más al comportamiento real de las personas, a cómo se desenvuelven las cosas. Desde ese lado, una corte de 25 personas necesariamente tendría que estar dividida en salas. Yo pienso que por lo menos sean 3, no 5, porque ahí en la división se pierde y vamos a tener los Ercolinis y los Bonadíos que van a sacar los temas del lawfare y todos los temas de derecho público importantes van a ir a parar al mismo lugar. Porque si hay alguien que maneja esos hilos de los sorteos, no son los intereses populares, no son los intereses populares. ¿Cuál es otro gran tema que trae esto, que ya se está discutiendo a tambor batiente? La supuesta inconstitucionalidad de la división en salas. Que ya están blandiendo grandes constitucionalistas diciendo que no lo permite la Constitución. Entonces, uno va a leer la Constitución. A ver, ¿qué dice la Constitución que no permite para que lo escriban y lo firmen grandes autores? Artículo 108 dice... la autoridad máxima, no sé, el Poder Judicial dice, será ejercido por una Corte Suprema. Fíjese, pero también la ley crea una Cámara Comercial y tiene 6 salas, y crea una Cámara de Seguridad Social y tiene, no sé, 4 salas. No, pero se dice una Corte Suprema. Esto de una Corte Suprema puede entenderse porque en muchos países hay Tribunal Constitucional y Corte Suprema, y son 2 tribunales superiores, pero no tiene nada que ver con la división en salas, porque si no, cuando se crearon la Cámara del Trabajo y todas las cámaras nacionales de capital que tienen salas, tendrían que haber dicho, creamos 6 salas, y no es así. Dice, se crea la Cámara, después se van creando las salas que fueron ampliándose con el tiempo. Por ley, porque los cargos de jueces se crean por ley, pero esto, lógicamente, no hay ningún límite constitucional. ¿Qué otra norma se invoca? El artículo 116 de la Constitución, que dice, corresponde a la Corte Suprema el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre la Constitución. Y primero que no es cierto que la Corte Suprema, pues estar dividida en salas, no tiene nada que ver. Ni siquiera trata todas las causas que versen sobre la Constitución, trata sobre las que elige. Imagínense si todas las que versen sobre la Constitución van a llegar a la Corte. De hecho, les pone 280, elige lo que falla, y de alguna manera es necesario, porque no podría fallar sobre todas las causas. Que es inconstitucional, el resto no. No. Pero lo trágico es que como el coto constitucional es algo tan cuidado, donde la verdad que, ustedes vieron lo que es la televisión, me parecen los prestigiosos constitucionalistas, nunca están del lado de los intereses populares. Es tan tremendo que hasta nuestros propios constitucionalistas repiten esas cosas. El discurso dominante es algo, que es esa mirada, lo que yo llamo el pensamiento jurídico dominante, abstracto, totalmente disociado de las necesidades reales, de los contextos económicos, de lo que va a pasar el día que se aplique la ley. Entonces citan a uno de los mayores constitucionalistas, porque es uno de saber qué constitucionalista no tiene tacha para alguien. Van a nombrar 2 o 3 que, algunos ya se murieron, por ejemplo, uno que falleció, Vidal Campos. Y dice Vidal Campos, y lo citan constitucionalistas progresistas antes de esto, para decir que no podía haber una corte dividida en salas. Y a mí me da miedo, se lo leo porque me parece gracioso. Me da gracia y temor. Dice, así como la vida nos ha sido impuesta a los seres humanos, la ley fundamental impuso una Corte Suprema que debe cumplir su tarea con la actuación de todos sus jueces. Quememos todas las bibliotecas, por favor, ¿a quién se le ocurre decir semejante estupidez? Y después se repite, y los abogados repiten esta imbecilidad, porque la dijo un pope, que la verdad, ¿qué relación puede haber entre la vida humana que nos ha dado el universo, Dios, con una constitución hecha? Dios mío, es terrible como, así que el tambor batiente de que es psicosocial no tiene ningún fundamento, no tiene ningún fundamento que sea
inconstitucional dividirla en salas. Claro, quienes deciden van a ser esta Corte de 4, porque cuando venga la primera ley, puede haber jueces que declaren la inconstitucionalidad. Sí, pero ¿saben qué? Eso tiene un precio. Andá a decirle a todos los gobernadores que no pueden poner un ministro en la Corte. Decilo, porque de ellos depende que avance o que no avance un pedido de juicio político para apartar de la Constitución. Y por supuesto que en muchos de los casos hay gran parte mirando para el costado y nunca se juntan las mayorías, porque ha hecho atrocidades esta última Corte. Bueno, pero sin embargo andá a tocarle algún tema donde resulte que ya te estás... El mismo tema del Consejo de la Magistratura viene a cuento con esto. Porque también los gobernadores tienen un interés de que sea equilibrada la manera de designación de los jueces en sus provincias, de los jueces federales, que también van a juzgar, que juzgan sobre los temas más importantes del país: crimen organizado, crimen económico, corrupción. Esos son los jueces de poder. Bueno, si creaste un consejo de la magistratura donde te investiste el poder, de que ahora no va a ser el equilibrio de la política, donde van cambiando el signo político de los representantes mayoritarios de la política que había en el consejo de la magistratura, no. Ahora, todo corporativo. Eso tampoco le conviene a los gobiernos. No pueden no poner un límite en eso, porque va a sus propias cabezas en eso, va el interés de la provincia. Entonces, ¿cómo se va a salir de esta disyuntiva la Corte? Es decir, que es inconstitucional, que no puede una provincia, donde además romperíamos con esto de la zona núcleo, ponga un candidato a ministro. Realmente para mí, a pesar de que yo digo del ideal de 9 miembros donde no haya salas, no importa, aún los defectos que tenga, que haya 3 salas donde se malsorteen los fallos, y alguien que preguntó, cuando hablo no puedo mirar todo, dijo, no hay un dispositivo control de los sorteos, pero si lo hubiera no existiría el lofer, si lo hubiera no lo tendríamos nosotros, porque todo es vulnerable, los sistemas informáticos son vulnerables. Yo cuando me fueron a sortear mi tribunal, pedí estar presente en el sorteo y que se hiciera por bolilla. Es ilegal, me denegaron el sorteo por bolillero, pero bueno, fue el abogado a presenciar el sorteo informático, porque por lo menos, si llegaba a salir bien, no sé, algo que me favorecía, no podían tocar otra vez para sacar otro, como podía haber pasado si el abogado no estaba ahí. Y no me fue tan mal con la selección, porque podría haber sido mucho peor. Entonces, son vulnerables los sistemas informáticos, realmente, hay informes, ¿se acuerdan que hay una causa de Servini hablando de la vulnerabilidad del sistema de sorteos? En el propio Comodoro Pi, en la Cámara Comercial. Y lo último que quiero decir es otro tema que es atinente a lo que va a ser la designación, es qué perfil de juez de la Corte vamos a tener, porque lo que se manda en general tiene que ver con ese mismo pensamiento dominante, donde lo que importa es la gran trayectoria académica. La gran trayectoria académica, eso me recuerda hoy que La Nación, lo habrán visto en otros diarios, que la UBA fue declarada en un ranking la mejor universidad de América Latina o de América, no sé, por esto, por lo otro, primero en el ranking. No me acuerdo ahora si era solo de América Latina. Bueno, era algo importantísimo. ¿Saben qué? Cuando Cristina Camaño fue a preguntar, a dar clase y preguntar quién eran sus alumnos, le dijeron que no había bien inscriptos en la cátedra de ella. Después hay otra, no sé, la fiscal Gabriela Boquín también, en los concursos, va para abajo. A Marisa Herrera la sacaron de posgrado. Entonces, tanta excelencia, Dios mío. Bueno, pero si seguimos con esos mismos criterios del pensamiento dominante, diciendo los jueces por los pergaminos, realmente no vamos a lograr. Hay un reglamento, proyecto de reglamento, porque no aprobó, y ahora sí que no va a aprobar el Consejo de la Magistratura, que se refiere al perfil de los jueces en materia de perspectiva de género. Es otro ejemplo, pero tiene que ver. Y entonces dice, no, en el examen debe
debe haber contenido donde el juez sea examinado sobre la perspectiva de género. Muy bien. Y en el plenario, cuando se elige al juez, que es la última, cuando se reúnen todos para definir, bueno, cómo van a ser las ternas, quién va a la terna, tiene que ser evaluada, dice, la idoneidad, la aptitud funcional, la vocación democrática y el real compromiso con una sociedad igualitaria. Póngale que es medio fuerte poner igualitario para algunos sectores, evaluar el real compromiso con todos los sectores sociales. Y no porque escribiste un libro hablando de la pobreza, que ya eso denota que no quisiste decir desigualdad, porque tuviste trabajo territorial, compromiso comunitario, actuación en organizaciones de defensa de derechos de grupos vulnerados. Eso tiene que decir un reglamento donde se pondere qué es lo que tiene que acreditar un juez. Un decreto, ¿no? Y que haya participación de los sectores importantes de la ciudadanía, de la economía popular, de las fábricas recuperadas, no que es un coto donde solo van el PORES y el CEL, como para decir una parte y va la otra, y las preguntas que hacen ellas las eligen, después hacen una selección en el Congreso y eligen las que quieren, con lo cual, verdadera participación popular. Pero bueno, creo que dije todo lo que se me había ocurrido, que podía ser motivo de discusión sobre ese tema, y la verdad que, como para concluir, realmente ojalá que se apruebe este proyecto. Que se apruebe este proyecto porque nada puede ser peor que la situación actual. Situación que se ha agravado con la descomposición del Consejo de la Magistratura, y esto es un golpe grave para la democracia. Ya sabemos que, como dijo Natalia Sarlo cuando estaba acá, el poder real eligió el sistema judicial para ahora. Bueno, querida Alejandra, la verdad es que veo ahí muchos aplausos en los muchos cuadritos que componen esta charla virtual, y la verdad es que me sumo y en nombre de todos los que organizamos esta charla, la verdad es que estamos sumamente agradecidos por esta lunga y profunda intervención, no solo con las cuestiones vinculadas a este incipiente proyecto, a esta iniciativa, sino también a todas las consideraciones judiciales, políticas y que sabemos que inevitablemente están en directa relación. Así que te propongo, sin hacer un repaso, porque la verdad es que sería vanidoso, recoger algunas de las preguntas, algunas de las consideraciones que fueron ahí volcándose en el chat, para que, bueno, para que si querés las pueda contestar, y después ya, más para entrar en la segunda parte del encuentro, ya empezar en diálogo con el resto de los coordinadores y expositores, obviamente. Hay algunas consideraciones. La primera tiene que ver con algunas también de las afirmaciones que tuvieron lugar la semana pasada, vinculadas a, bueno, los dichos del ministro Rosenkrantz en relación a en esta suerte de reconfiguración poco feliz que hizo de la frase de Eva Perón de las necesidades y de los derechos. Sí, bueno, sí, en cierta manera o en ciertos ámbitos se consideró la necesidad de iniciar, si se quiere, un proceso de juicio político por sus dichos en relación a esas cuestiones, tomando en cuenta su rol. ¿Por qué considerás que nadie lo denunció o que no tuvo, si se quiere, una repercusión judicial mucho mayor por fuera de la sensación mediática que ha causado? Luego, otra pregunta en relación si se quiere, al proyecto que has explicado. Si considerás que, tomando en cuenta esta supuesta ampliación, vos observás que hay, o puede intuirse que hay algún tipo de correspondencia en relación a la distribución de las distintas especialidades de los distintos fueros, es decir, para evitar algún tipo de concentración como lo que hay hoy en día en relación a la justicia federal. Y después una pregunta que es más bien inmediata de estos últimos días, pero que obviamente tiene directa vinculación, sobre todo en este entrecruzamiento entre justicia y política, o mejor dicho, de la judicialización de la política, que es básicamente qué asidero le ves vos a las denuncias expresadas por distintos diputados de Juntos por el Cambio en relación a las obras sobre el gasoducto, algo que fue el gasoducto Néstor Kirchner, algo que fue materia de discusión en estos últimos días, no solo dentro del oficialismo, sino también en la oposición, y que, bueno, así se quiere despertado muchas
consideraciones no solo mediáticas, sino hasta ministeriales. Esas son algunas de las preguntas que te las transmito, hay muchas más, pero bueno, me gustaría por ahí, si te interesaría conversarlas, responderlas y ya después entrar en diálogo con el resto de los coordinadores y expositoras, obviamente. Bueno, con respecto a los dichos de Rosencrantz, no sé si alguien nos presentó uno, ¿no? El tema es que también a veces parece que se ignora que los derechos, las necesidades son derechos desde que la Argentina, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, incorporó los pactos de derechos humanos. La Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de la ONU y que se refiere a todas, pero desde derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al agua potable, derecho al acceso a los servicios públicos y a que su precio sea razonable para tener en relación a los ingresos, o sea, una serie de exigencias donde nadie puede dejar de tener una vivienda digna, o sea, son derechos para nuestro ordenamiento jurídico, por eso es un grave error jurídico lo que ha hecho Rosencrantz, que motivaría un pedido de juicio político. Yo creo que leí que alguien o lo dijo que lo iba a hacer o lo iba a proponer. Por supuesto que le están dadas las condiciones para que progrese, pero a mí me parece que es importante, sería importante que, digamos, que quedara expuesto esto de que es un error jurídico, pero es difícil, es un tema que... Ustedes saben que uno agarra, por ejemplo, los libros de derecho, ni hablar de los libros europeos, es como es un capítulo que se saltan los libros. Le parece que como no están ahí copiados los derechos, no integran la Constitución, ¿no? Entonces uno ve los libros que sobre regulación del servicio público, y bueno, hablan del 42 que dicen se debe evitar toda distorsión, el Estado debe evitar toda distorsión de los mercados. Pero nadie va al 75, 26 a 22 para hablar de los derechos de la gente en relación a los... Es un tema que falta trabajo. Bueno, yo por eso doy clases y tengo posgrado sobre este tema. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿De qué tema era? Era sobre la debida correspondencia entre una corte más ampliada y la debida distribución de las especialidades de los distintos fueros. No, Dios nos libre y guarde, no, Dios nos libre y guarde. No, incluso voy a decir una cosa más. Algunos dicen, con mucha, ya le digo, son cosas que si uno técnicamente son perfectas, y dice, no, la Corte solo tiene que llevar pocos casos, y no tiene que llevar los temas de arbitrariedad, que son las decisiones que dictan todas las cámaras del país. Bueno, ¿qué dice eso? No sabe las mafias que hay en cada cámara. Porque yo ante la Corte, siendo fiscal, logré revertir, pero delitos masivos que se cometían en los tribunales amparados por la Cámara, que eran los fraudes concursales, 3 o 4 fallos de la Corte que me acompañó y que vio con horror y dijo, esto no se puede hacer, de aquella Corte, ¿no? La designada por Néstor. Y no, llegar a la Corte es importante para los grandes escándalos, si no tenés ahí una cámara donde nadie conoce a nadie, las personas no conocen, y donde entre gallos y medianoche se cuecen negocios, que beneficio de las ARRET, no, se tiene que llegar a una Corte con todos los temas, pero dividirlas en salas realmente es, no sé, se podría reproducir, favorece la división entre pocos integrantes, favorece la cooptación. Por eso yo digo, lo ideal sería de 9. Pero entonces tenés que trabajar a los 9. Ahora, también te tenés que trabajar a los 25 ahora. Ojalá pudieran ser los 25, pero no podría funcionar. Y eso es lo bueno que tiene también, que vengan de las provincias, porque las mafias no, realmente la calidad, ¿cómo podría decirlo? Esa penetración que tienen las mafias y los intereses extranjeros en los juzgados de capital no las tienen en las provincias. Por eso me parece que el proyecto sería muy importante. Y la tercera pregunta no me acuerdo, Juan, porque era sobre la correspondencia, o si se quiere, la directa relación que hay entre justicia y política y judicialización de la política
vinculado sobre todo a, bueno, si se quiere, a que la justicia también como órgano entiende los tiempos políticos y sobre todo a estas últimas denuncias que han hecho sectores de Juntos por el Cambio en relación a las supuestas consideraciones que hay sobre el gasoducto Néstor Kirchner y todas las... O sea, la pregunta básicamente es qué asidero le ves vos a las denuncias hechas por la oposición en un contexto donde sabemos qué tratamiento le da la justicia a todas las consideraciones vinculadas a sectores del campo nacional y popular, más que nada eso. Bueno, yo creo que eso ha sido explicado por gente que tiene más contacto directo con los hechos, de que no tienen asidero ninguno. No podría dar los detalles, o sea, además realmente no se perfeccionó nada, con lo cual no habría ningún delito ni nada. Pero igual yo básicamente como fui funcionaria, yo pienso que los funcionarios tienen que ser investigados. Cuando si hay una denuncia hay que investigarla. Que los funcionarios tienen que ser denunciados si hay una sospecha de delito. No me parece mal la denuncia en sí, me parece mal cuando la justicia la que utiliza políticamente eso para, digamos, de manera de manipulación, pero realmente, bueno, yo que he sido funcionaria, he sido multidenunciada y nunca se me ocurrió que no tuviera que ser investigada, pero sí quería ser tratada justamente y con derecho a defensa y que no me inventaran cosas, ¿no? Bueno, Alejandra, si te parece, ya empiezo a abrir el abanico de intervenciones, de conversaciones, más ya entrando en esta segunda hora del encuentro. Y la primera persona que le voy a dar es al querido compañero Amado Vudú. Amado, ahí te activé. Uy, perdón, te muteé. Ahí está. Juan te da la palabra y Juan te la quita. En la Rígido. misma maniobra. Totalmente Bueno, autoritario. muy buenas noches. Muy buenas noches a todas y todos. Bastante más de 300, otro jueves, así que una enorme alegría. Bueno, yo voy a intentar no repetir algunos conceptos que Alejandra se explayó y nos dio realmente una clase, porque esas clases que son las sustanciosas, que son desde el conocimiento teórico y desde la práctica, que me parece que es cuando todos tenemos más chance de aprender, ¿no? Y de aprender con la H en el medio, de llevarnos un conocimiento en la conciencia y en el inconsciente al mismo tiempo. Pero me parece que es el tema. En tanta hojarasca, disputa, discusión valiosa y no valiosa, educada y desubicada en el marco de la fuerza política que conforma el Frente de Todos, me parece que empieza a asomar una punta que puede ser un vértice muy potente de construcción política colectiva, que es esta idea que está dando vueltas hace algún tiempo y hoy se constituyó en un proyecto concreto de que haya una modificación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y uno de los ejes centrales, yo voy a tratar de eludir cualquier cuestión de derecho, que ya lo hizo Alejandra, pero me parece que un eje central es el federalismo real. ¿Vieron cómo se habla del poder real y del otro que no sé cuál es? Acá aparece el federalismo real, que es la posibilidad de que los gobernadores, es decir, de los gobiernos elegidos en cada provincia, se presenten como iguales en una política pública de la República Argentina. Entonces me parece que ahí hay una inteligencia extraordinaria de cómo se concibió y cómo se está llevando adelante esta idea, que me parece que puede ser unidad más sentido. O sea, lo que reclaman cada una de las partes del Frente de Todos. Algunos ponen más eje en la unidad, otros ponemos más eje en el sentido, todos ponemos eje en que no tenemos que permitir que el macrismo o lo que el macrismo representa vuelva a gobernar la Argentina. Me parece que hemos encontrado
que ha encontrado Alberto, Cristina, las legisladoras y legisladores, juristas, un vértice para hacer pie de verdad. ¿Por qué? Porque como explicó Alejandra, toda la vida económica y social de Argentina termina confluyendo en la Corte Suprema de Justicia, o al menos con un ojo puesto en la Corte Suprema de Justicia. Y acá aparecen muchas cosas, ¿no? El interés genuino, porque a veces se habla del interés de los gobernadores como si fuera un demérito. El interés genuino de los gobernadores. Miren la disputa que se está dando en la Argentina por la coparticipación. Una cuestión que es constitutiva de nuestro país y que llevó a que hubiera guerra allá por 1853, o que finalizara en apariencia en 1853, consolidándose en 1860, pero que también tuvo un jalón la cuestión de los recursos con el peronismo, y vimos lo que pasó en tiempos del menemismo y en tiempos del macrismo. Un jalón que a veces se olvida es que la ley de déficit cero de la Rúa, Cavallo, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Sturzenegger y el Fondo Monetario no solo le sacó el 13% a los y las docentes, no solo le sacó el 13% a los trabajadores del sector público, también le sacó el 13% a las provincias, porque atravesaba todas las partidas del presupuesto público, esa ley que le arrancó de la Rúa, Morales, Patricia Bullrich y el Fondo Monetario al Congreso de la Nación. Así que miren si será un tema importante. Miren si será un tema importante que sobre este tema Cavallo dijo que había provincias que eran inviables. Cuestión sobre la que volvió Martín Redrado hace poco tiempo. Bueno, todo esto puede decir si puede hacerse, porque realmente no hay un federalismo en la institucionalidad argentina. Sobre todo en el tema de la justicia, por el rol que tiene la Corte Suprema, que también explicó Alejandra. Me gustó mucho cuando Alejandra dijo, se explayó en el tema de los sorteos de las causas. Todos los que hemos tenido un número importante de causas, sabemos que el bolillero es el fuero de atracción, ¿no? Como dicen los abogados. Entonces ella dijo, no intervienen los intereses populares en los sorteos. Yo le agregaría, tampoco interviene el azar. Entonces son otros intereses los que operan ahí. Y me gustó mucho también, Alejandra, todo lo que dijiste de la academia, porque fijémonos, ¿no? ¿Qué ha dicho la academia jurídica en estos años sobre las prisiones preventivas? O sobre los nombramientos de jueces por decreto, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para no entrar ya en los temas de cómo se prueba una causa penal. ¿Cómo es posible que se juzgue a una persona 2 o más veces por el mismo hecho? O cómo se valoran las pruebas de testigos comprados. Para hablar de algunas cuestiones que los no juristas por lo menos podemos entender. Entonces ahí hay un rol también de la academia muy pesado, me parece, en esto de los intereses que también nos señalaba Alejandra. Y quería hacer eje en esto, porque ahora vamos a ver desfilar a esas personas que nos describió Alejandra por la televisión, y explicando que ninguna mayoría transitoria puede modificar cuestiones pétreas de nuestra Constitución. Y yo creo que nos tenemos que preparar para responder esto, no tenemos que derruir el debate. Primero, Alberdi, el gran constituyente desde el punto de vista liberal, en su propuesta de Constitución de 1853, puso un artículo que fue tomado por la Constituyente y modificado parcialmente, porque Alberdi estaba convencido que las constituciones eran como los andamios de un arquitecto, creo que fue la expresión que usó él en su elevación. Entonces,
él decía que la Constitución puede ser cambiada en toda o en cualquiera de sus partes. La Constituyente del 53 tomó este punto y le agregó que por única vez no podía ser cambiada por 10 años, cosa que resultaba más o menos razonable en el inicio del funcionamiento de una institución, sobre todo en un país que estaba teniendo por primera vez esa forma. Pero Alberdi fue claro y la Constitución fue clara, en todo o en cualquiera de sus partes. Con el tiempo, los constitucionalistas de nota, que salen en La Nación Más y en otras épocas iban al programa de Mariano Grondona, nos quisieron enseñar que la Constitución tiene unas partes pétreas que no pueden ser cambiadas. Bueno, esto no estaba ni en el espíritu ni en la letra dura de lo que decía Alberdi ni que decía la Constitución. Y el otro punto es, che, ¿qué es una mayoría transitoria? Toda mayoría es transitoria por definición. Si no, miremos lo que acaba de pasar. Una mayoría transitoria pretende imponer el cambio en la forma de votación de un sistema que ha probado funcionar correctamente hace, no sé, 100 años, en sus distintos formatos, que es el voto con la boleta de papel. Entonces, miren si será transitoria, que la hicieron a los empujones. Ahora, cuando la mayoría transitoria es de la derecha, parece que no es transitoria. Ni siquiera hace falta que sea mayoría, como nos mostró la década infame. Entonces, preparémonos para disputar. El gobierno necesita que estemos dispuestos a disputar todo este tema de la Constitución desde todos los costados, y lo hagamos, creo yo, humildemente, sin fisuras, sin buscar el pero, sin buscar, che, como yo sé mucho de derecho, habría una forma mejor, como yo sé mucho de economía, habría una forma mejor. Me parece que nos va mucho en esta cuestión de la reforma de la Constitución. Y hay mucho por mejorar, por más perfectible que sea el proyecto que se esté presentando. Además, tiene una inteligencia asombrosa, como todas las cosas que cuando uno ve son obvias, es brillante, ¿no? Porque la verdad es que todos los gobernadores tienen los 2/3 necesarios para votar los jueces. Entonces, en un acuerdo de gobernadores podría completarse íntegra de una vez la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tiene un sentido político brillante cuando uno le da vuelta a este tema y llega en el momento justo, me parece, para reconstruir la iniciativa y la potencia. Y yo creo que si el gobierno, para que no empecemos a quejarnos, no le da mucha manija de entrada, se la tenemos que dar nosotros. Y el gobierno se va a montar. Tenemos que generar eso entre todas y todos. Me parece que es tarea de todas y todos. Porque ¿qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Y tratando de no ser redundante en lo que todos quienes estamos aquí y todas hablamos jueves a jueves. Tuvimos la presentación de Rosenkranz en Chile. Rosenkranz en Chile no estaba hablando de derecho, estaba hablando de política. Si quieren, estaba hablando de filosofía, o si quieren, estaba hablando de ideología, pero no estaba hablando de derecho. Y cuando él dice peyorativamente, habla de la fe populista, él también estaba encarnando una fe. No es que hablaba desde la ciencia o desde un conocimiento divino. Estaba encarnando una fe, la fe aristocrática y colonial. Atrevámonos a decirlo. La fe populista es una hermosa fe. Es la fe de las mayorías, es la fe de la igualdad, es la fe de los derechos. O pónganle el nombre que quieran. Pero ellos están hablando de fe, de la fe aristocrática y colonial. Y a mí me gustaría que no nos quedemos callados, porque él se burló de la frase de Evita, y me parece que es una simbología tan pesada como cuando niegan los 30.000. Del mismo tenor. Del mismo tenor. Y nosotros no podemos soportar callados la boca esa tomada de pelo.
Yo le diría que en realidad la frase de Rosenkrantz podría ser: donde hay una rentabilidad no habrá ningún derecho. Y esa es la fe aristocrática y colonial que él representa. Y que él usurpa un lugar institucional para representar en su accionar en la corte. Nota al pie, John Rawls podrá ser liberal, pero es brillante. Yo creo que se moriría de vergüenza si escuchara la cita que eligió el tipo Rosenkrantz, para hacerse el erudito. Suena a gran solapero, ¿no? Que leyó la solapa de algún libro y eligió esa frase, porque la teoría que desarrolla John Rawls sobre cómo llegar a un mayor nivel de equidad en una democracia liberal, en una democracia burguesa, es muy elaborada y vale la pena prestarse la atención. En algún sentido, no sé si a propósito o como pasan las cosas muchas veces en la vida, Cristina la desarrolló brillantemente en su última locución, cuando dijo, bueno, ponete en el lugar del otro para decir qué vos harías o qué no. Eso es un poco la teoría del velo y del maximin y del minimax de John Rawls. Pero parece que todo esto el señor Rosenkrantz lo salteó y dijo, como dijo Rawls, vivimos en un mundo de escasez. Mirá vos, che, qué brillante, ¿no? Parece que ese día estaba iluminado Rawls y Rosenkrantz. Y además yo le contestaría que ya no vivimos más en un mundo de escasez. Vivimos en un mundo con problemas distributivos. Pero las sociedades han logrado superar la escasez. Lo que pasa es que la desigualdad hace de telón para que no podamos ver que la enorme productividad que ha conseguido la incorporación de capital y de tecnología haría posible una vida más igual si los salarios no estuvieran tan pisados en el mundo y a la vez no cambiamos las leyes laborales, que tampoco vienen del cielo, ni de Dios, ni de la naturaleza, sino que son una construcción humana. Y me parece que no podemos dejar de lado todo este discurso de Rosenkrantz con lo que venimos escuchando de Larreta, de Macri, de Patricia Bullrich. Creo que está todo articulado. Está todo articulado. El discurso de campaña de vamos a terminar con los derechos, con las palabras de un juez de la Corte Suprema puesto por decreto, que aceptó ser puesto por decreto, diciendo que hay que ser sensible al costo y no a los derechos. Me parece que ahí hay toda una cuestión. Cuando Macri dice, ¿cómo fue que dijo? Bueno, digo una expresión que tenía mucho que ver con esto de la sensibilidad al costo, que es increíble, ¿no? Que hay que ser sensible al costo, me parece una genialidad. Porque aparte, ¿qué es un costo y qué no? También es una definición política, también es una definición que se hace desde la política a la supuesta técnica contable o a la supuesta técnica presupuestaria. ¿Dónde aparecen calculados los costos ambientales o los costos de la pobreza en el conjunto? Es una definición política, no la aceptemos, callado la boca. Hagamos pie en esto. Porque si no, vamos a terminar naturalizando que un tipo diga que ante la inflación lo que hace es remarcar precios, como si fuera una joda, cuando en realidad es un enorme ejercicio de acumulación por desposesión, que se parece bastante en cada vuelta a la acumulación originaria del capítulo 24 del Capital. Porque hace rato vengo pensando, y perdón, Ricardo, que me atrevo, antes de charlarlo con vos, a tirarlo acá, ¿qué es más parecido a la acumulación originaria que una gran devaluación? ¿No será que el capitalismo ha encontrado formas de tener como postas de acumulación violenta en un camino de una acumulación incesante?
Bueno, preguntas. Y lo último, lo que decías, Alejandra, respecto de la judicialización, fíjense lo que acaba de pasar con Feletti, ¿no? Un tipo que uno no lo ha visto en ninguna cuestión que pudiera ser, que rozara nada, ni siquiera en su discurso público. Y sin embargo, ni bien salió, le clavaron una denuncia penal. Y miren una cosa, ¿no? En el primer peronismo se hizo el primer gasoducto, 1.200 kilómetros de gasoducto. 1.200 kilómetros de gasoducto, en un plazo de 2 años. Desde ese momento a hoy no se volvió a hacer una obra de gasoducto de esa envergadura. No es casualidad que alrededor de una obra indispensable para la Argentina se esté montando todo el circo, la judicialización, descrédito y todas las porquerías juntas que puedan sembrarse. Tiene que ver con la soberanía, porque no va a haber justicia social si no hay independencia económica, y no va a haber independencia económica si no hay soberanía política de los gobiernos para tomar decisiones. Muchas gracias. Gracias, Amado querido. Alejandra, te pregunto, ¿querés intervenir ahora con algunas consideraciones que tenga o querés proseguir en las intervenciones que gusten y después meterte vos? Lo dejo a consideración tuya, como gustes. No, bueno, yo medio había barajado todos los temas que me parecía que eran dignos de mención. No sé, cuando hablaba Amado se me ocurrió algo más, pero lo tenés que haber anotado porque ahora se me voló. No sé si quieren, seguimos con las preguntas. A ver, ¿qué había sido lo que dijo Amado? Que digo, esto lo tendría que haber comentado mejor. Bueno, ya me va a venir, si querés seguir con las preguntas. No te da problema, sigo. El tema de la judicialización, por ahí, si mi respuesta no fue muy, muy buena en el sentido de que lo que ha habido es un abuso, es decir, no es una cosa es que, bueno, que alguien diga, no, acá una licitación se hizo mal y entonces que alguien venga y diga, no, bueno, quiero que la justicia no investigue, bueno, ahora, sí, inventamos unos cuadernos, sí, buscamos unos arrepentidos que los presionamos, sí, tiramos sobres por abajo de la puerta porque no vamos a dar la cara porque fueron servicios que armaron relatos y todo, y después hay un pronunciamiento que dura años, bueno, eso es otra cosa, eso es el lawfare, y eso sí es lo que condenamos, pero bueno, también distingo que hay casos que cuando se habla de judicialización de la política, se habla de eso, ¿no? De buscar que sea un juez el que le ponga fin a una ley que es constitucional y que protege intereses de sectores que no son los más aventajados de la sociedad o que quiere eliminar una política pública redistributiva, una política pública de regulación del mercado, que eso fue lo que pasó tanto durante el gobierno de Cristina. Esos son los abusos que hemos tenido desde esa época, ¿no? Desde que se empezó a avanzar por la época de la patria grande, ¿no? Cuando realmente Latinoamérica se puso de pie y empezó y tuvo gobiernos que gobernaban en favor de sus pueblos. Entonces ahí empezó todo este empoderamiento del sistema judicial como el alfil que iba a destruir políticas y que iba a atacar funcionarios acompañado por todo el aparato mediático que vende cualquier cosa. Entonces eso sí que es un mal sentido de la judicialización de la política. Bien, gracias Ale, y gracias Amado, sigo con las órdenes de intervención, en este caso para la querida compañera Silvia Rosques. Silvia querida, buenas noches. Hola, gracias. Bueno, maravillosas intervenciones, bueno, de Alejandra, de Amado, y
yo quiero rescatar un tema que me parece muy emotivo y posiblemente se una a lo que Amado dijo que es el momento. Esto que Alejandra reiteró, que es el pedido de los gobernadores por una nueva Corte Suprema, una nueva composición, y que tiene que ver justamente en este momento que nos atrevamos a debatir toda la integración federal, pero el presupuesto, que es un tema que justamente, y especialmente aquellas provincias inviables, como lo dijo en algún momento Cavallo, donde estábamos nosotros, la gente del norte, no teníamos acceso a nada. O sea, cómo se va atentando contra los derechos, que es lo que nos hace ser ciudadanos, justamente los derechos. Y si hoy los gobernadores no se ponían firmes, yo creo que tampoco hubiese salido este proyecto de ley que se acaba de presentar. Y me gustaría ver realmente esto que también planteó Alejandra, o sea, con qué fundamentos el Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema no va a dar lugar a una propuesta de ampliación de la Corte Suprema, ¿no? Me parece que ahí vamos a estar, va a haber un debate muy finito, porque ya son los gobernadores, ya son los diputados, bueno, que fundamenten el porqué. Ahora yo me pregunto, desde cómo hacemos para que lo político no se defina siempre en la justicia. Tal vez que tengamos que participar mucho más desde los gobiernos locales para apoyar al gobierno nacional o a quienes uno quieran buscar ese apoyo necesario. Porque es la primera vez en mi militancia que yo veo que salen los gobernadores realmente a plantear estas desigualdades que estamos viviendo como país. Ahora, también me pregunto por qué salieron. También, obviamente, que es toda una demanda política frente a este abuso de poder que hubo desde el gobierno de Macri hacia la ciudad de Buenos Aires en desigualdad al resto de las provincias. Y me quedo también con algunas preguntas que surgieron desde Alejandra y con la intervención de Amado, es que hoy hay debe haber un nuevo debate epistemológico también para la justicia, que debe ir acompañado desde estos debates que desde las ciencias sociales también nos estamos planteando, y que obviamente que no está inconcluso, que está en construcción. Ahora, la justicia no se mueve, pero hoy hay una demanda social sobre la justicia, y la justicia se queda como que el orden jurídico debe ser inmutable. Miren, yo en algún momento de mi carrera política, cuando fui legisladora, estaba en el Consejo de la Magistratura de Tucumán, como legisladora. Y yo les planteaba esto a los jueces que participaban en este Consejo Provincial de la Magistratura. Incluso cómo son elegidos ellos, que ahora ya hay concursos y demás, pero ¿por qué tienen que durar hasta siempre? ¿Por qué no se puede poner un régimen similar al del docente universitario? Por ejemplo, me querían comer cada vez que yo decía esto. O si desde la justicia había posibilidades de políticas de prevención desde la justicia. Y lo pregunto inocentemente a esto, porque yo digo, ¿cómo un poder que tiene el poder real no puede tener medidas preventivas para evitar, ¿no es cierto?, hechos que después decimos no puede ser? ¿Y saben lo que me respondían compañeros y compañeras? La justicia es el último orejón del tacho que tiene que resolver las situaciones puntuales. Y yo le decía, pero debe haber fallos, debe haber una conexión con la sociedad, con las comunidades, que tiene que ver con este nuevo debate epistemológico, y donde la academia, que también se tocó acá tanto Alejandra como Amado,
se corre de estas nuevas propuestas que pueden haber, o por lo menos interpelaciones que tenemos que tener sobre la justicia. Tienen el poder real, pero no dan propuestas para evitar realmente, o lo digo al revés, no dan respuesta para que todos tengamos acceso a la justicia. No la dan. Y la justicia en realidad tiene que ser ese organismo que ponga al poder ejecutivo, supuestamente, o al legislativo, que los tres poderes puedan trabajar en el acceso a estos derechos económicos, sociales, culturales, que hoy no los tenemos. Pero solamente se pueden dar esto si hay un acompañamiento social. Y acá viene el otro tema. Porque como comunidad, posiblemente que sea por esta comunicación hegemónica que tenemos, como comunidad no logramos nosotros también comprender el poder que tenemos para que la justicia actúe como justicia. Y le seguimos dando votos para que tengan el poder político real. Cualquier ley se judicializa, cualquier situación en una escuela, si mi hijo es abanderado o no, se judicializa. Cualquier situación individual se judicializa. Y no está la justicia tomando el rol de evitar que esa grieta se vaya profundizando desde el punto de vista del acceso a los derechos para los cuales tienen el poder realmente desde la justicia. En esta demanda social, yo creo que es importante que hoy no solo los abogados hablen del derecho, ¿no? Sino que seamos los ciudadanos de a pie, como decimos, que nos animamos más. Pero también esto tiene que ver con, yo lo sigo mucho a Boaventura de Sousa Santos, y él plantea que no hay justamente justicia social real y universal si no hay una justicia cognitiva universal. O sea, cuanto más conocimiento, cuantos más saberes tenemos, cuanto más intercambiamos con la comunidad que nos rodea, y vuelvo a esto de la importancia que tiene esto, que los gobernadores o las provincias o las regiones podamos tener un representante, porque hay comunidades y hay tradiciones y hay formas de pensar que el poder en la ciudad de Buenos Aires, y que lo voy a sintetizar, discúlpenme, desde el puerto, no se ve, no se tienen en cuenta, y la justicia tiene que tener esa mirada social, ¿no? Creo que justamente vos, Alejandra, luchaste mucho también para eso, por algo no seguís, y te atacaron por lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos, ¿no? Porque si no, uno le mete pata y sigue. O vemos el caso de Amado. ¿Cómo es posible que un fallo no le permita ser funcionario público? ¿Qué es esto? Es una cosa ilógica, ni que hablar, bueno, de todas las otras pérdidas que se tuvo, ¿no? Pero digo, ¿qué nos pasa entonces acá a la academia? ¿Qué nos pasa a la comunidad? ¿Qué nos pasa a las organizaciones sociales? Y tal vez que lo que nos pase sea el replantearnos y el no dejarnos llevar por la prensa hegemónica y por la justicia hegemónica. Y ahí tenemos lo de Rosenkrantz, y tenemos permitirle que el tipo diga esto, o que Milei proponga el tema de la venta de órganos con los efectos que tiene esto. Secuestro, asesinato, venta de niños o de lo que fuera. Digo, no, fue una broma. Entonces, es ahí donde yo creo que tenemos que hacer hincapié y seguir trabajando, y ojalá que este proyecto de ley, aunque no sea el mejor, sea un nuevo inicio de la justicia argentina, ¿no?
que pongamos en movilización todo, porque de esto se trata. La sociedad está tan cambiante, los seres humanos estamos viviendo tantas realidades y diversas, y la justicia está inmutable, ejerciendo el poder 4 tipos sobre 47 millones de personas, ¿no? Así que gracias porque dieron clase a Alejandra y Amado. Muchas gracias. Gracias, querida Silvia. Sigo con el orden de intervenciones, en este caso para el querido compañero Ricardo Aronskin. Ricardo, querido, muy buenas noches. Te paso la palabra. Buenas noches para todas y todos. Siempre cuando la escucho a Alejandra, que es tan crítica, ¿no? Es tan metida en el derecho y al mismo tiempo tan crítica con todo ese aparato siniestro, reaccionario, ridículo, pero bueno, es el aparato que está, ¿no? Ayer estaba en una reunión de economistas donde estábamos tratando de pensar alternativas para el tema de la inflación, ¿no? Propuestas concretas. Y por supuesto están todos los detalles técnicos que se pueden imaginar y muchos más, pero después aparece todo el tema judicial. Cada medida a favor del pueblo que pensamos, hasta aparece el fantasma de la justicia, entre comillas. Digamos, como un verdadero corsé para poder pensar soluciones populares. Es decir, es increíble a lo que nos hemos acostumbrado, digamos, una justicia completamente oligárquica, completamente sesgada hacia el poder económico. No podemos pensar ninguna medida positiva para aliviarle la vida a la gente que no se encuentre con algún juez en el camino. Digamos, un verdadero cerco a la sociedad, insoportable. A mí me hizo pensar mucho eso, en el sentido de que yo creo que en democracia los tipos han llegado a armar una situación de asfixia a la democracia. Estamos completamente asfixiados en el pensamiento, en la iniciativa, porque cualquier cosa va a aparecer un juez en el camino para impedir que se distribuya un poquito más el poder, se distribuya un poquito más la riqueza, se iguale un poquito más la sociedad, una sociedad muy desigual, muy injusta, que la van llevando por la vía fáctica a una sociedad cada vez peor, que incluso tienen, por supuesto, al gobierno nacional muy hackeado, muy impedido de hacer un montón de cosas. Digamos, uno puede discutir lo que decía Alberto el otro día, bueno, ¿para qué voy a mandar las retenciones si ya sé? Pero digamos, ese saber aparte tiene detrás que va a estar todo el Poder Judicial en contra de cualquier medida, incluso si hay cosas que se pueden sacar por decreto, te van a aparecer los jueces para impedirlo. Es decir, es un aparato de control y de dominación contra el pueblo argentino. En ese sentido, cuando escuchaba esto de esta nueva propuesta de los 25 jueces, lo que yo, digamos, comparto totalmente lo que dice Alejandra, digamos, cualquier cosa es mejor que esto es insoportable. Y de pronto la sensación de que se podría airear un poco la cosa, democratizar un poquito, aunque nos vengan jueces conservadores de las provincias, pero digamos, con que vengan un poquito más decentes ya sería un gran avance. Entonces la pregunta que se me ocurrió hacerte, Alejandra, es si vos pensás que esta ley, así como vos planteaste, digamos, un esquema a tu juicio mejor, superador, sin salas, pero suponete que viene la ley esta, ¿no? Así como viene. ¿Tendrá alguna chance legislativa de avanzar sabiendo que de por sí licúa, aunque sea un poquito, lima un poquito, esmerila un poquito el poder de la derecha? Es decir, ventila un poco a la sociedad argentina, nos da un poquito de margen, puede pasar alguna legislación un poco mejor.
¿dejarán que pase esto o armarán una cosa para mantener esta especie de cerco a la democracia? Y una última reflexión, ¿no? Rosecrans, ahí en Chile, bueno, es la mediocridad increíble de toda la derecha latinoamericana, son unos idiotas, no saben nada y hablan de populismo, no saben nada, pero se imaginan pueblo y ya con eso se enfurecen y ya embisten contra eso, ¿no? Lo pongo a Rosecrans diciendo esas pavadas en Chile, que bien las marcó Amado, y también la increíble estupidez de Macri hablando de Irigoyen, ¿no? Como populista autoritario, realmente de cuarta, hablando como los conservadores de los años 30, ¿no? Es decir, la reacción argentina, a medida que va hablando, quiere volver a 1910 y que venga la infanta de España. Es una cosa realmente muy retrógrada, muy retrógrada. Ahora, que estos dos monigotes, Rosecrans y Macri, salgan a hablar contra el populismo, es muy interesante porque alguien les está escribiendo el libreto, ¿no? Ellos no. Alguien les está escribiendo el libreto antipopulista, que es antipopular, básicamente, ¿no? Y que si uno lo junta con las declaraciones que hacen otros y cómo se van preparando para el gobierno y cómo Larreta dice, no son los primeros 100 días, son las primeras 100 horas. Es decir, lanzar un blitzkrieg contra el pueblo argentino, en esas primeras 100 horas le metemos leyes, decretos, reventamos todo y después ahí se hace más sentido Patricia Bullrich y otros tipos que plantean el tema represivo. Ahora, a mí lo que me interesa es que, digamos, están tratando de construir una especie de marco conceptual, me mato de la risa, pero digamos, marco conceptual antipopulista que justifique, en el fondo, las medidas antipopulares que ya están anunciando que tomarían de llegar al gobierno. Y ahí me parece que el antipopulismo es como un santo y seña de todo este mundo. Antes era el anticristinismo. En la medida que Cristina no está en centro de la escena, tienen que inventar algo que es cosa antipopulista, que es un concepto tan ridículo que entra desde Evo Morales hasta Hitler, con lo cual es una cosa ridícula y payasesca. Pero digamos, a ellos les da una especie de amalgama ideológica que les va a permitir justificar el ataque básicamente a las mayorías nacionales. Me interesa que el Poder Judicial se está alineando, y por eso sería tan bueno el aireamiento de todo esto, se está alineando, pero ya en una forma ideológica, con el poder real para avanzar contra los derechos populares y el nivel de vida de la población. Pero mi pregunta principal, Alejandra, sabiendo que es tan importante que la Corte se airee, es qué viabilidad política vos le ves a que esto ocurra, porque realmente sería un logro nuestro en un contexto muy difícil y muy complicado. Bueno, por lo menos se requiere una ley para ampliar, ¿no?, los miembros de la Corte. O sea que esto, lo que se requiere es que se apruebe en diputados y senadores, donde es ahí donde se jugará esto, ¿no? Y ahí se verá si los gobernadores realmente privilegian esta. Me imagino que esto entraría por el Senado, el proyecto, y ahí se verá cuántos están dispuestos a votar. Yo voy a decir algo desanimante, ¿no? Pero hablamos tanto de Rosenkrantz, ¿no? Pero ¿con qué votos se convirtió en ministro de la Corte? Bueno, entonces ahí, igualmente los escenarios han cambiado, han recrudecido, y eso es lo que yo decía, que puede haber un interés mayor de parte de las provincias, porque la verdad que este cambio en el Consejo afecta a toda la nación, este golpe institucional donde la Corte concentra poder y hace más lejano
los recursos institucionales de la democracia, de poder funcionar, porque se digita directamente no solo los últimos fallos, sino la designación de los jueces, realmente agrava la situación y entonces es posible que se consiga una respuesta distinta y que progrese la ley, y eso es lo que tenemos que esperar. Y después está la segunda instancia, si va a ser declarado inconstitucional por los jueces, ¿no? Y ahí primero habrá una primera instancia, una segunda instancia y una tercera instancia, y ahí mencioné los costos que se pagarían, porque todo juez que va a votar eso sabe que su designación depende de los votos del Senado. Y justamente, yo se los puedo decir porque yo hacía esa cuenta todos los días, y yo no me fui del cargo por lo que dijo Pepín. Me fui porque no me dieron más los números en el Senado para el apoyo, porque ahí, digamos, fue cuando Pichetto pasó totalmente al PRO y pasaron una serie de gobernadores al otro lado y se presenta ese proyecto de ley con firma de las personas que me habían apoyado siempre, diciendo que el procurador lo pueda suspender el presidente y que se destituya en una especie de sumario que se resolvía, no me acuerdo en qué instancia. Entonces, digamos que no sabe, es incierto. Yo creo que hay mejores condiciones ahora que las que hubo para sacar la reforma judicial. Creo que cuando las cosas se llegan a un borde, lo que se hace intolerable, empiezan los recursos populares a funcionar como más fuerzas, como pasó con el 2001, donde se lograron tantas transformaciones saliendo de una crisis terrible porque había una legitimación, había una gran legitimación. Así que bueno, yo tengo el mayor de los deseos de que avance este proyecto de ley. Bien, gracias Ricardo, gracias Alejandra. Quería, ya entrando en los últimos minutos del encuentro, dar una intervención especial a un compañero de la Marechal, se llama Carlos Val, a propósito a propósito de dos temas. En primer lugar, de unas consideraciones vinculadas a todo lo que hablamos hoy de justicia y política, y sobre todo algunas consideraciones que pueden ser, y seguramente lo sean en un futuro, sujeto de interpretaciones judiciales en relación a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Carlos nos va a aportar algunas precisiones al respecto de su formación y de su profesión que son sumamente pertinentes. Así que Carlos, no sé si me escuchás por ahí, de paso. Sí, bueno. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Bueno, por cuestiones profesionales estoy trabajando en México por unos meses en temas relacionados también a gasoductos, y esto me permitió, entre otras cosas, ya sé que es una tierra muy querida para Amado y para muchos, pero también me está permitiendo conocer que 30 años del NAFTA no necesariamente significaron para México progresos en la distribución. Siguen teniendo una distribución del ingreso horrible, con sueldos bajos, muy bajos, y con clases altas sumamente poderosas y ricas. Y otro tema, Amado, te olvidaste que vos construiste uno de los gasoductos más grandes de la Argentina, que se llama Gasné, casi 2.000 kilómetros. Yo tuve también el gusto de participar en ese proyecto, por lo tanto me parece que también es importante decir que participaste en eso, porque fue una financiación del gobierno nacional que permitió conectar con gas natural a vastas zonas del noreste de Argentina que no estaban conectadas a las redes troncales. Lo primero que quería decir es que lo que está en juego con el gasoducto no es solamente la construcción de una obra pública enorme, sino también hay otras cosas, que es quién va a hacer uso de ese recurso natural invaluable que tiene Argentina, que se llama las reservas de gas y petróleo de Neuquén, así como otras que hay en otros lugares del país, como Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, etc. Lo primero que quería decir para ir redondeando es,
La licitación era técnicamente inobjetable. Para que tengan una idea, los pliegos eran básicamente los mismos que se usaron para Gasnea, y eso está regulado por una autoridad que es el Enargas y por una norma que se llama NAG, que es la norma argentina de gas, que especifica con absoluta claridad cómo tienen que ser los ductos, con qué espesores, con qué tipo de soldaduras se hacen, con qué tipo de revestimientos. Por cuestiones profesionales tuve que leer los pliegos, o sea, porque la empresa que yo trabajo participa en parte de los trabajos de esa obra. Es una obra muy compleja que involucra muchos contratos, involucra contratos de provisión de caños, provisión de obra civil, ingeniería, compresores, válvulas, etcétera, un montón de contratos, de los cuales hasta ahora se... Sí, ahí como dice Jorge Cursi, hasta Aranguren tuvo que reconocerlo. Pero más allá de que técnicamente es inobjetable y que creo que también se interpretó horriblemente mal el comentario de Cristina del viernes. Porque, ¿qué es lo que dice Cristina? Es, si vamos a hacer un montón de gasoductos, señor Roca, traiga la planta de laminado de la Argentina. No le dijo que se podía hacer acá, no le dijo simplemente, pueden traerla para acá, hagan la inversión que corresponda y tráiganla para acá porque le vamos a asegurar mercado. En última instancia es la famosa articulación público-privada que funciona en ese caso. Pero lo que yo quiero decir es que me parece que lo que está en juego es mucho más que una simple obra, porque esos recursos tienen tiempo limitado de aprovechamiento, por todo lo que es el tema de la transición energética que está llevando adelante el mundo, que pone un escenario que del 2050 como límite para el uso masivo de combustibles fósiles en la generación de energía. Pongamos que sea un poquito más, un poquito menos, pero tiene un tiempo X. Y lo que también creo que está pasando es que el gas de Vaca Muerta puede salir por dos lados, puede salir por el Atlántico, puede salir por el Pacífico. El problema es quién gana saliendo por el Pacífico. Hay más de un proyecto de poner plantas de licuefacción en Chile que utilicen gas argentino y que se queden con toda la parte del león del negocio de la licuefacción en Chile para exportar a Oriente y a Europa. Entonces, lo que está en discusión es la apropiación de la renta excedente, como siempre. El problema no es la economía no es el problema de la administración de los casos, sino de la apropiación del excedente. Solo como detalle, se tira el 20% de la comida anualmente en el mundo. No falta comida, se tira. 20%, 200 millones de toneladas de comida. Informe de Oxfam del año pasado. Nada, lo que quería decir es, para tranquilidad de aquel que tenga interés en este tema, la licitación era inobjetable desde lo técnico. Las pavadas que se han dicho yo no las puedo entender porque no resisten digamos, no digo primer año de ingeniería, primer año después la técnica sabe que lo que estaba escrito es lo que tenía que estar, por lo tanto no entiendo, la verdad me cuesta entender todo esa situación, pero no me cuesta entender lo que está atrás es quién se apropia de los recursos naturales. Para que eso tenga sentido para la Argentina tiene que cerrar todo su ciclo de producción de gas, que significa la producción del gas, la separación de los líquidos que permiten el crecimiento de la industria petroquímica, la licuefacción y la exportación de gas natural en forma de gas natural licuado, y el uso de energía abundante y económica, porque como dijo alguna vez Amado, y concuerdo, nos dimos cuenta que una de las bases de la enorme productividad alemana era el gas barato de Rusia. Bueno, aprendamos de los otros también nosotros. Eso es lo que quería decir, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, querido. Y bueno, ya para ir entrando en las últimas consideraciones del encuentro, de este gran encuentro, mejor dicho, quería darle la palabra a Edgardo Monca. Edgardo, te paso la Gracias, cosa. gracias Juan. Gracias Juan. Yo voy a ser económico en el uso del tiempo porque me parece que lo mejor sería que el cierre de la reunión lo haga Alejandra, a quien de paso le transmito un agradecimiento más, no solamente al compromiso y a la presencia, sino a la precisión y brillantez de su intervención. Yo, como queda poco tiempo y trato de ser muy obsesivamente respetuoso de los tiempos que, así como lo marcamos para cada uno de los oradores, incluidos para las personas que invitamos,
hay que ser también respetuoso en el momento que se está terminando el tiempo para no abusar. De todas las cosas que se me ocurrieron, que son muchísimas, ¿no? De las intervenciones que hemos escuchado, especialmente de la de Alejandra y después de la de Amado, yo me quedé con una preocupación militante, con una preocupación de persona que de una u otra manera estuvo siempre vinculado a la política y siempre tomando partido por las cosas y siempre aceptando el drama de la política. Hay muchas personas que flotan en la política y rechazan el drama de la política, rechazan la angustia de la política. La angustia de la política consiste en la toma de decisiones y la toma de decisiones en la Argentina está vigilada y apretada por un sistema de presiones y amenazas. Yo no voy a decir nombres porque eso queda feo. En alguna reunión íntima podría hacerlo, pero no es este el caso. Pero la situación que abre la intervención, el off de Matías Culfas, me conmocionó y tiene mucho que ver con el tema central de la reunión de hoy. Como diría Cristina, todo tiene que ver con todo. Pero está muy claro que de lo que se trata en la Argentina es de la capacidad del decisor político justamente de decidir cuando pesa sobre él la amenaza de la cárcel, la amenaza del juicio, la amenaza de la lapidación periodística, la amenaza de que si te metes en un restaurante a comer con tu familia, te vengan y te provoquen, y te insulten, y te golpeen. Me aparece siempre, me aparece inevitablemente la comparación de estos tiempos con los tiempos que a mí me tocó ser pibe en la política, ser joven, ¿no? Que son los tiempos trágicos, desde el Cordobazo hasta el golpe de Estado de Videla. Y claro, en ese momento no había mucha transición. ¿Estabas en la pelea o no estabas? Y si estabas en la pelea tenías importantes chances de ser víctima de lo que después fue el terrorismo de Estado. Hoy esa amenaza toma una forma muy interesante, muy curiosa. Yo tuve oportunidad de hablar alguna vez con un viejo amigo de la militancia de los 70, que tuvo tareas como funcionario político en el gobierno de Néstor y de Cristina, y llegado a un punto en la discusión donde ¿por qué estás a favor de esto o por qué sos crítico de esto? Este compañero me dijo, yo si acompaño ciertas cosas que me instan a acompañar, puedo ir preso, Edgardo. Y esa frase que me volvió ahora con el caso Culfas, ¿no? Tiene que ver con, arma un haz de situaciones que yo lo podría resumir en el caso vudú, como lo llamó Horacio González cuando hicimos la solicitada en su defensa, el caso vudú. En lugar de la affaire Dreyfus, Horacio dijo que había que hablar del caso vudú, porque el caso vudú concentra en una persona y en una experiencia el mensaje central que tienen las clases dominantes respecto de la militancia política. Vos podés tener militancia política, podés tener opinión política, podés tener esto, lo otro, pero tenés cuidado de no tocar ningún nervio que pueda merecer la respuesta que tenemos preparada para las personas que superen cierta cota. A mí me ocurrió una cosa que frente a esto es absolutamente banal, pero yo no sé si usted se acuerda que junto con Nora Beiras, con Barone, no me acuerdo quién otro, creo que Barragán también estaba, nos hicieron una denuncia penal, el grupo Clarín, Mañeto nos hizo una denuncia penal,
cuya sola lectura avergonzaría a cualquier persona a la que el derecho le produzca simpatía o atracción. Y yo soy una de ellas, porque yo cursé algunas materias en la Facultad de Derecho. Pero la manipulación extrema, la condición de que cualquier cosa que vos digas, porque lo que se usaba de fundamento de esa denuncia del Grupo Clarín, eran frases nuestras que eran verdaderamente triviales, eran muchísimo menos de lo que estoy diciendo ahora o de lo que podría decir en cualquiera de mis editoriales o en cualquiera de mis intervenciones en otros medios. Era simplemente sumarme modestamente a una campaña de denuncia de un monopolio y de esclarecimiento, entre comillas, para decirlo de una manera pomposa, de cómo la prensa manipula la política. Y estuvimos denunciados por él. Por supuesto, eso se deshizo rápidamente. Es simplemente, yo cuando tengo que pensar en eso digo, ¿qué fue eso para vos, Moca? Eso fue un mensaje. Eso fue un mensaje. Por ahora es un mensaje trivial. Y además, si vos te dedicás a otra cosa y volvés a ser el buen periodista que fuiste cuando no eras un populista desarrapado, todo está bien con vos, pero lo que vos tenés que entender es que este es el lugar donde se juega. Acá se juega, fuera de esto no se juega. Y las personas que intervinieron con la valentía, con la fuerza y con el espíritu de lucha de traspasar ese condicionamiento, Julio De Vido, Luis de Lía, Amado Vudú en primerísimo lugar, y otros muchos, fueron violentamente represaliados. Represaliados sin arreglo a ninguna ley, sin arreglo a ninguna disposición jurídica. La sola prepotencia del Estado que actúa dentro de un Estado, porque nosotros en Argentina hace mucho tiempo vivimos la realidad de un Estado que está ocupado por otro Estado. Es decir, yo trabajé mucho tiempo en la Cancillería. No me voy a poner a comentar esa anécdota de mi vida, pero digo, la sensación que yo tenía era que había una Cancillería formal en la cual Néstor había designado un conjunto de personas, subsecretarios, secretarios, viceministros y qué sé yo, y había una Cancillería material real. Había un piso que ahora mi floja memoria no me permite recordar, que era ese piso, es el piso del diario La Nación, que en ese momento equivalía al piso del Poder Judicial, al piso de la oligarquía, al piso de los dueños de la tierra, al piso de todo lo que significa la enunciación y el acudir a la imagen mitológica del diario La Nación. Y vi cómo los funcionarios, cuando determinados dirigentes de la Cancillería decían, en la reunión esta hay que defender las posiciones de amistad y de alianza con Brasil, con Lula, con Chávez, y qué sé yo, decían, sí, estoy de acuerdo, y después hacían absolutamente lo contrario, sin que nada en sus carreras diplomáticas y políticas se modificara. Entonces yo lo que quiero terminar ahora sí diciendo es que eso hace una profunda pregunta al militante político, no al dirigente, al ministro, al secretario, al diputado, sino al militante político, cualquiera sea la trinchera en la que le toque luchar. Hay que saber que en este país y en este mundo cada vez más el compromiso político entraña riesgos. Y los riesgos hay que asumirlos, y los riesgos hay que vivirlos, y hasta hay que disfrutarlos, porque sin ese riesgo, si le rehuimos al riesgo y nos vamos a casa, por eso es tan importante que esta reunión la haya de alguna manera presidido Alejandra, porque Alejandra es un caso muy paradigmático de las brutalidades, de las negaciones de todo derecho que ha protagonizado el Estado real en la Argentina. El Estado real que es mucho más tenebroso cuando se enlaza con el Estado formal, que es el riesgo que nosotros tenemos. El riesgo que nosotros tenemos y contra el cual tenemos que levantarnos en estos meses es evitar que otra vez el poder real de la Argentina ejerza la presidencia y ejerza los ministerios, porque ya lo hemos vivido
muchas veces en la historia, pero lo tenemos muy fresco ahora, después de la experiencia de Macri, porque la experiencia de Macri fue de la brutalidad que se creía definitiva contra el populismo. Ellos creyeron, estaban convencidos, Morales Solá lo escribió en un editorial unos días antes de que asumiera Macri, que esta era la oportunidad, esta no, aquella era la oportunidad definitiva. Y hoy vuelven a la carga sobre la misma idea, terminar para siempre, no es un problema de alternancia. En la Facultad de Ciencia Política se sigue enseñando, en la carrera de Ciencia Política de Buenos Aires se sigue enseñando la democracia liberal y la alternancia. Yo cada vez que escucho eso, me agarra una ternura por los estudiantes que creen en eso. Yo trato cuando doy clase de no desengañarlos de modo violento, porque está mal eso, porque la gente que entra en una determinada carrera y quiere desarrollar determinada profesión tiene que tener una fe. Ahora, yo creo que la fe en la profesión de politólogo, de economista, de abogado, de cualquiera sea la fe que uno quiera profesar, tiene que estar muy asociada a la conciencia, a la verdad, al país y al mundo real que en los que nos toca vivir. Y yo termino, porque ya estamos en la hora, agradeciendo esta reunión. Lo hemos dicho muchas veces, pero hoy lo quiero decir con todo el énfasis que me sale del corazón. Ha sido una gran reunión, una enorme reunión, una reunión con variedad, con profundidad, con riqueza como pocas. Así que bueno, yo les agradezco, nos agradezco tener este espacio para poder conversar estas cosas. Bueno, gracias, Edgardo. Bueno, Ale, no sé si querés agregar algunos comentarios finales, ya estamos sobre la No, hora. realmente me quiero quedar con el inmejorable cierre de Edgardo, así que solamente saludar y agradecer la invitación a exponer largamente sobre un tema que me dieron hoy. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias a vos, y bueno, quería agradecerles a todos y cada uno de los que han participado, también a aquellos y aquellas que por diversas cuestiones de tiempo no hemos podido otorgarles la palabra, pero que bueno, no va a faltar oportunidad para en la próxima que puedan hacerlo. Así que de mi parte, no más que saludarlos nuevamente y bueno, será hasta el próximo jueves. Cariño enorme para todos y todas.